Bien, vamos a iniciar entonces nuestra clase de hoy. Seguimos con redes neuronales convolutivas. Aquí hay que trabajar un poco más el tema porque sé que muchos de ustedes y muchas de ustedes no tienen el background o los conocimientos que las redes neuronales convolutivas necesitan. De pronto los IF, cuando ven el curso de procesamiento de señales, sí se mueven bien sobre sobre ese tema. Bueno, por eso vamos a enseñarlo bien enseñado aquí. No hay ningún problema. Entonces, definimos una operación que fue la convolución, ¿cierto? La convolución es realmente una operación entre señales muy importante. eh, y vamos a trabajar, esta es la diapositiva número 18, creo que ahí quedamos la clase pasada, sobre algo que se llaman los filtros espaciales. Listo. Recuerden que una imagen o una señal en dos dimensiones puede verse desde un dominio que es el dominio espacial, es decir, la imagen puede verse como un conjunto de deltas de Dirac, o también puede verse desde un dominio que es el dominio de Fourier o el dominio de la frecuencia. Listo. Eh, entonces, en general, para el mundo que vamos a ver en este curso, vamos a estar en este dominio. Es decir, vamos a ver las imágenes en el dominio espacial, no en el dominio de la frecuencia. Entonces, los filtros o los kernel son aquellos sistemas, generalmente son matrices, que cuando los usamos en una operación que denominamos convolución con una imagen, pueden generar cambios en esa imagen o generan cambios en esa imagen. Entonces hay filtros que se llaman filtros de frecuencia pasa baja, ¿cierto? Entonces lo que hacen estos filtros es que suavizan los bordes. Esto no hay necesidad de aprendérselo. Simplemente hay que comprender un poquito cómo es que se construyen todos estos filtros. Entonces hay uno que se llama el filtro de media, el filtro de Gauss, el filtro de Gauss 2, Gauss 3, Gauss 4. Profe, ¿y cómo inventaron esto? Por ensayo y error, ¿cierto? Entonces, usando ensayo y error, pues empezaron a decir, bueno, si tomamos una imagen, que la voy a denominar I, y hacemos una operación de convolución, que generalmente es como una bolita con un asterisco ahí, con con ese kernel o con el filtro que es en X y Y, entonces, ¿qué vamos a obtener? ¿Cierto? Entonces, miren, por ejemplo, aquí esta es la imagen, ¿cierto? La chica Lena que yo les decía. Al hacer la operación de convolución, con un filtro de estos de media 7x7, por ejemplo, este filtro, lo que vamos a obtener es esta imagen, esta que tengo aquí. Listo. Entonces, eso es como lo que hay que aprender ahí, de que la forma como se hace procesamiento de imágenes es usando estos filtros. Sigamos entonces. Profe, quiero un filtro que me detecte bordes, no que me detecte toda la imagen. Entonces, hay filtros especiales para eso. Observen que aquí tengo la imagen, esta es la imagen original, y luego llego y digo, no, voy a aplicar un filtro especial para solo encontrar los bordes de esa imagen. Ese filtro se llama un grad X, grad Y. O hay un filtro que se llama un filtro pre-built que me hace exactamente lo mismo. Profe, no, quiero una cosa más elaborada. Entonces, utiliza, por favor, un filtro de estos, un filtro laplaciano. ¿Cómo es un filtro laplaciano? Es este núcleo o este kernel que me va a permitir hacer convolución con los píxeles de la imagen y entonces puedo detectar los bordes de la imagen. Profe, ¿y qué es la convolución?
Ya vamos aprendiendo poquito a poco cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a mirar esto. Quiero, por ejemplo, hacer un realce de una imagen y quiero que se realce completamente. Observen esto que se llama un realce. Un realce es como que se vea realmente lo más importante que tiene esa imagen. Entonces ahí aparecen los filtros que denominamos de realce o sharpen. Hay sharpen 1, 2, 3, 4, 5, en fin, hay hasta sharpen 10, que son kernels o filtros que ya están dados para hacer este trabajo. Ok, yo ahí no voy a entrar demasiado porque vamos a hacer ejercicios con eso luego. Quiero no trabajar en el dominio del espacio, sino en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Entonces tomemos, por ejemplo, esta imagen, ¿sí? Esta imagen es de un perro que se llamaba Rocco, ¿sí? Entonces, esta imagen la pasamos al dominio de la frecuencia y sacamos su espectro en magnitud. Recuerden que la palabra espectro viene de Newton. Y llegamos y, por ejemplo, queremos filtrar esa imagen usando solo este punto. Entonces vamos a obtener este tipo de imagen. No, profe, yo quiero, por ejemplo, poner como espectro este punto y luego quiero filtrar la imagen. Entonces voy haciendo todo este tipo de cosas. ¿Cuáles son los filtros pasabaja que uno puede utilizar? Puede utilizar este punto que es mucho, mucho más grande, uno mucho más grande y así sucesivamente. Observen aquí, por ejemplo, cómo usar ese solo punto me sirve para filtrar completamente la imagen que tengo ahí o con la que estoy trabajando. Bueno, ¿y cómo hago un filtro que me permita pasar las frecuencias altas, profe, acá? Entonces no es tan difícil. Es hacer como lo contrario, es poner un punto negro ahí, listo, y buscar cómo filtrar la imagen. Aquí, por ejemplo, tengo la imagen, esta es la imagen, un bicho raro de laboratorio. Hago la transformada de Fourier y lo que obtengo es esto. Listo. Y filtro y voy a obtener esta que tengo a este lado. Aquí yo sé que ustedes no me están entendiendo mucho porque estos son ejemplos de procesamiento de imágenes. No me interesa pues que se vuelvan unos duros en esto, eso lo hace uno con el celular ahora sin mayores problemas, pero vamos a irlo aprendiendo poquito a poco. Hay filtros que me permiten hacer algo que se llama el filtrado pasabanda, ¿cierto? Entonces, uno puede tomar la imagen, Lena o el planeta, tomar la transformada de Fourier y utilizar estos dos rectángulos como el filtro en el dominio de la frecuencia y obtener esta imagen que uno tiene a este lado. Les estoy enseñando esto porque es lo que van a hacer las redes neuronales y es lo que yo necesito que entiendan. Bueno, vamos a mirar algo y es cuando uno en su laboratorio de óptica o de física 3, los que vieron física 3, ponía una lente. Entonces yo sé que a muchos de ustedes les enseñaron un poco de óptica geométrica. Esto es una lente. Entonces, aquí vamos a coger un punto. ¿Listo? Un punto. Ese punto lo vamos a llamar la función impulso, delta de XY. Lo pasamos por el filtro y lo que vamos a hacer es una convolución o a decir que la respuesta del filtro no es más que la imagen en convolución con ese impulso unitario. Entonces aquí lo que vamos a tener es la respuesta
al impulso que va a ser la función h de xy o el kernel. ¿Listo? Entonces, el objeto se forma de la siguiente manera. Esta función en convolución con la respuesta, con el delta de Dirac de respuesta. Y la imagen que encuentro es la convolución con la respuesta al impulso. ¿Listo? Esto se llama la respuesta al impulso o PSF, el PSF de un lente. Cuando uno trabaja en óptica con lentes, uno mide el PSF para poder saber esa lente cómo responde cuando yo pongo una imagen. Los señores que toman fotografías saben hacer eso casi que de manera natural. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno pone un punto, a ese punto lo pasa por el sistema que es el lente, este lente que tengo aquí, y uno mide la respuesta al impulso. La respuesta al impulso es el PSF y se denomina H de XY. Entonces, después de que yo conozco la respuesta al impulso, pongo la imagen y obtengo la convolución de la respuesta al impulso con la imagen que necesito. Observen que aquí, por ejemplo, se ve la imagencita de Elena, pero aquí no se alcanza a ver bien. Y eso es porque hay un problema de óptico en ese sistema que luego se los voy a explicar. Bueno, entonces uno puede como crear sistemas formadores de imágenes o SFIs, sistemas formadores de imágenes, simplemente utilizando la respuesta al impulso o lo que denominamos el PSF del sistema. Entonces ya les enseñé, uno para saber cómo responde un sistema, que en este caso el sistema es una lente, a una imagen, uno pone un láser, trata de que sea una fuente puntual muy coherente y uno mira cuál es la respuesta al impulso a este lado y entonces uno es capaz de encontrar o filtrar o saber ese sistema si es un filtro pasa alta, un filtro pasa baja o qué tipo de filtro es. En el caso de la óptica geométrica, los lentes son en realidad filtros de frecuencias bajas. ¿Ok? Bien. Aquí hay un problema con la resolución y tiene que ver con esto. Hay un criterio que se llama el criterio de Airy para uno saber si es capaz de resolver una imagen. Cuando ustedes van donde su oftalmólogo a que les mire los ojos, su oftalmólogo lo que hace es esto, es utilizar unos lentes especiales para saber si usted es capaz de resolver bien una imagen. Profe, ¿cómo lo hace? De la siguiente manera, pone un lente, le dice a usted, apoye su cabeza y él le dice, ¿usted qué ve aquí? Si usted es capaz de distinguir estos dos picos es porque su poder de resolución en su ojo es muy, muy bueno. Si no, está fregado y usted tiene verdaderos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede poner un lente normal, tal cual el que le ponen a uno en su examen médico, y ese lente normal tiene una respuesta que está dada por este punto. Entonces, usted es capaz de ver o de distinguir muy bien ese sistema. Pero si su lente tiene, por ejemplo, una aberración es que está mal construido, lo que le pasó al Hubble cuando lo lanzaron y entonces veía cosas que no existían y hubo que mandar otro satélite, entonces usted empieza a ver imágenes como estas. El oftalmólogo, ¿qué hace? Mira su ojo cómo está respondiendo a esto y de acuerdo a eso le envía las gafas que usted necesita para poder ver bien. Corrige como tal. Entonces uno puede tener lentes de mucho tipo. Puede tener un lente que tiene, por ejemplo, una coma y la imagen es esta, pero si su ojo tiene este problema de un lente con coma, usted lo que va a ver es esta imagen. O esto que se llama el astigmatismo, que es
otra forma en que el ojo de uno empieza ya a no ver de cerca y entonces uno empieza a ver estos objetos porque el lente, que son los ojos de uno, empieza a fallar. Entonces esto se puede ver todo desde el asunto de la óptica. ¿Qué pasa entonces? Hay una cosa que se llama la función de transferencia óptica o la OTF. ¿Cómo calcula uno la OTF, profesor, en redes neuronales? Primero, tiene que conocer el teorema de la convolución. El teorema de la convolución dice lo siguiente, vea. Si usted tiene un objeto y hace la convolución con un delta de Dirac o con un punto, con una función impulso, usted va a obtener una imagen que es la convolución de la respuesta al impulso con la imagen que usted puso ahí. Listo. Y entonces lo que usted realmente midió fue H, y H es la función de transferencia óptica. Yo sé que esto les está pareciendo muy raro, pero si no lo vemos no me van a entender lo que es la convolución. Ok. Entonces, en óptica, esto es muy conocido. Uno pone un objeto, pone una lente, uno obtiene un plano focal y es capaz de obtener el plano de la imagen. Ahora, las redes neuronales, profe, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es que las redes neuronales son capaces de distinguir un objeto? Eso es lo que estoy tratando de explicar. Esto se llama la difracción de Fraunhofer. No sé si alguno de ustedes vio física 3 por allá, pero la física 3 es fundamental para entender un poquito cómo es que piensan estas redes neuronales. Bien, este experimento de Abe no se los voy a explicar a ustedes. Es un experimento famoso que dice, bueno, ¿qué tanto es que uno es capaz de, qué tanto puede uno resolver una imagen? En este caso no voy a explicar esto porque pues los enredaría un poquito. Lo que quiero explicar ahora es, profe, y entonces ahora vamos a tomar esta imagen. Esto se llama el dataset MNIST. ¿Cómo soy capaz o cómo es capaz una red neuronal de saber que este es el número 2? ¿Cierto? Por decir algo. Entonces el dataset MNIST, que ahora van a hacer una práctica con él, me sirve para entrenar una red neuronal y lo primero que uno tiene que preguntarse, profe, ¿y entonces cómo funciona la red neuronal? Lo primero es, en la primera etapa de una red neuronal hay una capa de convolución. Luego hay una capa que se llama el max pooling. Luego otra capa de convolución. Luego otra capa de max pooling. Y sé que no me han entendido nada. Luego viene una red neuronal completamente conectada y una función softmax que es la que me dice con qué probabilidad esto es el 0, o es el 1, o es el 2, o es el 3, o es el 4, o es el 5. Para poder entender lo que es el aprendizaje automático con esto, hay que entender cada etapa de esas de la red neuronal y a eso voy a dedicar mi clase en el día de hoy. Listo. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Aquí tienes rostros de muchas personas, muchos rostros. Si le damos a comer esos rostros, enseguida les enseño cómo a la red neuronal que tiene un conjunto de capas. Listo. Esta es la primera capa de entrada. Profe, ¿qué es lo que una red neuronal empieza a ver cuando hace las convoluciones? Entonces, primero, hace unos contrastes de ciertas partes del rostro de las personas. Luego, detecta características de las caras y por último es capaz de detectar los rostros. Entonces, para eso es que se usan estas capas y por último la capa de salida. Esto voy a insistir mucho en esta arquitectura
para que puedan entender el ejercicio que vamos a hacer, que está basado en MNIST, donde ustedes van a hacer su primera red neuronal convolutiva. Pero la operación, hay 5 operaciones ahí que son fundamentales. Número 1, convolución. Número 2, stride. Número 3, padding. Número 4, max pooling. Número 5, stacking. Y ya las vimos y ustedes ya no se acuerdan de ellas. Con toda seguridad no se acuerdan de ellas porque vamos a tener que volverlas a ver. Y eso lo hace uno bien. Queremos detectar el rostro de esta persona. ¿Cómo es que una red neuronal es capaz de saber que esto es un rostro? Entonces la red neuronal empieza a actuar por capas, capas y capas, y cada capa detecta una partecita completamente diferente. ¿Cuál parte va a detectar? Ya les voy a enseñar cuál hace paso a paso. Listo. Las redes neuronales, las MLP, no nos sirven para esto. No nos sirven por muchas razones que vamos a trabajar. Entonces veamos esto. Miren, tengo una imagen que tiene 28 píxeles por 28 píxeles. ¿Qué significa una imagen de 28 por 28? Una matriz de 28 entradas por 28 entradas, ¿sí? Donde lo que tengo es una variación de los píxeles, de la intensidad de los píxeles a lo largo de las 28 entradas. Listo. Entonces, cada píxel es una posición h de xy y tiene un peso. ¿Qué es el peso? El peso es qué tan blanco o qué tan negro es ese punto ahí. Listo. Entonces yo quiero que la red neuronal me diga, sí, es el número 7, tienes el número 7 aquí a la salida. ¿Cómo se hace? Se hace primero una convolución con un filtro de 5×5. Luego haces arreglos para ir organizando esto. Luego haces el pooling, la convolución, otro pooling. Luego vuelves eso, una red neuronal completamente plana y aplicas una función softmax y lo que vas a encontrar aquí es el número 7. Hay que explicarlo mejor. Sí, hay que explicarlo mejor. O sea, aquí solamente estoy diciendo que hay convolución, pooling, convolución, pooling, convolución. Luego se pone en una red neuronal densamente conectada y se hace una clasificación como las que hemos visto. ¿Qué hace, por ejemplo, este gatico? Es la imagen de entrada. Entonces, la primera parte hace convolución, se utilizan filtros o kernels, se hace un ReLU como función de activación y se hace un submuestreo. Luego hay una segunda convolución y por último, aquí, hay una separación muy clara. Esto es una red neuronal clásica para clasificación. Es una red completamente conectada que utiliza una función softmax y que me da como salida que esto es un perro, un gato, un pájaro, un elefante, un caballo o lo que ustedes quieran. El problema de aprendizaje automático está aquí, está en esta parte. Aquí es donde ustedes no se saben mover muy bien y donde nos vamos a tener que mover muy bien para poder comprender bien este tema. Listo. Primer asunto con las redes neuronales convolucionales. 1. No todas las neuronas van conectadas con todas. Y eso es importante. Solamente un subgrupo se conecta con otro subgrupo. Eso lo que hace es que reducimos el número de neuronas que tenemos. Segunda diferencia. Se tiene que hacer, o se suele usar función de activación ReLU, convoluciones
y el bendito pooling o agrupación para que esto pueda funcionar. ¿Listo? Y luego entra a una red neuronal de clasificación normalita como la que conocemos. Profe, yo quiero ver una convolución, ¿qué es? Entonces vamos a intentar mirar una convolución, cómo es que funciona. Espérense, yo cargo una cosa que quiero que ustedes vean. Aquí, ya les voy a mostrar esto. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo aquí. Discúlpenme. Discúlpenme, yo les muestro algo que me interesa que ustedes vean. Ya se me perdió. ¿Será este? ¿O será este? Esperen un minutico. 5:27, nos quedan 3 minutos para ver esto. Aquí lo tengo. Deep Learning. Miren, les voy a mostrar primero la parte más compleja de esto y lo que necesito que ustedes entiendan. ¿Listo? Entonces, en estos 3 minutos, dale María Liliana. Ahí, profe, se me olvidó, porque es que era de como de la diapositiva anterior, Mm, y era acerca de lo de el lente, el filtro pasabajos, profe. sí. Ajá, entonces ese filtro pasabajos, profe, tiene consecuencias directas sobre la nitidez de la imagen resultante, ¿cierto? Indudablemente, las frecuencias más altas son las que uno hace, las que hacen que uno vea como con mucha calidad una imagen. Cuando uno corta las frecuencias más altas, uno ve borroso. ¿Listo? Muy bien, gracias, profe. Bien. Entonces vamos a intentar aprender lo que es la convolución, porque ahí tenemos un verdadero lío, sobre esto voy a trabajar. Observen que la imagen es una matriz y esa matriz la vamos a dividir en un conjunto de píxeles vecinos. Entonces aquí voy a hacer un ejemplo. Voy a hacer este ejemplo. Espérense, yo lo muestro aquí. Lo muestro aquí bien bacano. Porque esta es la base de la inteligencia artificial basada en redes neuronales convolutivas. Entonces, me voy para mi presentación. 3 minuticos, explico esto y descansamos 10 porque este tema es muy fuerte. Este tema no es tan sencillo. Entonces, a ver cómo hago esto. Hagámoslo aquí. Voy a poner un lápiz permanente, un bolígrafo y aquí tengo. Entonces, para que la convolución funcione, lo primero que tengo que hacer es dividir la imagen en pequeños, digamos, en píxeles, en pequeños segmentos. Luego tomo uno de los kernel de convolución que mostrábamos, un pasa abajo, un pasa alto, cualquiera de ellos, ¿cierto? Esto es lo que se llama el kernel. Entonces lo que hay que hacer es una operación entre píxeles vecinos para poder saber este señor cómo se modifica en la nueva imagen. Hagan de cuenta que este es el lente, vea, este es el lente que ustedes están poniendo. ¿Cuál es el lente, profe? Estos números que tengo aquí. Ese es el lente. Ok. Entonces, ¿qué le voy a dar a entrar? Le voy a dar a entrar una imagen de algo que tengo aquí, ¿cierto? Supongamos que esto es una imagen de una cosa rara. Y lo que yo quiero obtener aquí es qué es la salida de esa imagen. Entonces, lo que tengo que hacer es la operación siguiente. Cojo este -1 y lo multiplico por 5. Es este -1 por 5. Cojo este 0, voy a cambiar de color. Pongamos un amarillo
Sí, puede ser un amarillo. Cojo este 0, que es el 0 del kernel, y lo multiplico por este 2. Entonces voy a obtener 0 por 2. Luego tomo este 1 y lo multiplico por este 6. ¿Listo? Y esto me da esto. Luego hago lo mismo, 2 por 4, 1 por 3 y 2 por 4. Esta es la segunda ronda de puntos que hay aquí. Y luego hago 1 por 3 menos 2 por 9 y 2 por 0. Si ustedes hacen toda esta multiplicación, el nuevo píxel que van a encontrar en la imagen de salida va a ser 5. Entonces la convolución es pasar un filtro por una imagen. Pero es una operación muy, muy importante dentro de dentro del, dentro de las redes neuronales. Aquí tengo otro ejemplo más sencillito, pero ya son las 5:32, entonces descansen hasta las 5:42 y nos vemos enseguida porque la clase hoy es de papita y yuca y es una clase que es muy fundamental para poder entender lo que vamos a hacer luego. Entonces nos vemos a las 42. Gracias, profe.
Bien, se nos acabó el descanso, hombre. ¿Por qué será que duran tan poquito los descansos? Y las clases tanto. Bueno, eh, vamos a hacer un ejemplo de la operación de convolución. Les voy a enviar este enlace, ¿sí? Para que sigan el ejemplo ustedes. Y luego vamos a hacer otro, un poquito de código para que trabajen. Entonces, ahí está ya les envié el enlace, por favor, cárguenlo. Listo. La pregunta que les quiero hacer es, ¿por qué esto da 1 aquí? Díganme. Profe, perdón, acá se mandar el enlace. Sí, está ahí en el chat. Ah, acá en el chat. Listo, listo, profe, perdón. Estoy buscando en el correo. No, en el chat. La pregunta que les tengo es, ¿esto por qué me da 1 en esta parte? Es como un producto punto. No, No. no. Piensa en lo que enseñé ahorita. ¿Quién es el kernel? ¿Qué hago acá? ¿Quién es Eso que tú estás señalando, profe. esto? ¿Y Ajá. cuál es la imagen? Esta. ¿Y esta operación cómo es que la llamamos? Convolución. Convolución. Y entonces, ¿cómo calculamos la convolución? Ahí sería multiplicar directamente cada posición por la del kernel y sumar todas las posiciones, al final daría 1. Vamos a ver si tiene la razón este Eder, que es un tipo tan teso. Posición 1 del kernel con posición 1 de la imagen. ¿Cierto? Entonces eso me da 0 por 1, ¿cierto? Más. Díganme cuál sigue. 1 1 por 0. por 0, ¿sí? Más. Menos 1 por menos 1. Exacto. Menos 1 por menos 1. Menos por menos da más, ¿cierto? Entonces da 1 más 0 por 2. 0 por 2 da 0, ¿cierto? Entonces lo que obtengo al hacer esta suma es 1. Listo. Profe, Ya hay, Laura. profe, una pregunta, es que pues sabíamos, pues al menos yo había visto siempre eso de kernel de 3x3 en los ejemplos que había visto y el número resultante quedaba ahí en la mitad, ¿cierto? Entonces, con estos que son 2x2, o sea, depende del, ¿dónde quedaría el bit? ¿Cómo es el píxel resultante? No, tu pregunta es bastante buena, Laura, sino que aquí es algo que yo iba a hacer luego. Mira esto. ¿Cuál es el tamaño de esta imagen? 4x4. 4 por 4, ¿cierto? Y el tamaño del kernel, 2x2. 2 por 2, listo. Observa que aquí estoy haciendo una reducción porque la imagen que voy a obtener es una imagen reducida, ¿sí o no? De 3 por 3. ¿Listo? Entonces, en el ejemplo anterior, lo que queríamos recalcar es que la operación se hace sobre píxeles vecinos. Aquí, efectivamente, tomo estos píxeles y sobre esos píxeles calculo o hago la operación de convolución y obtengo este píxel. No hay una regla, Laura, no hay una regla. Incluso las imágenes que vamos a trabajar enseguida programando son imágenes de 28 por 28, pero vamos a ver a medida que avance este curso y durante la semana que las imágenes pueden ser muy grandes, y que el kernel de convolución puede ser tan grande como uno desee o tan pequeño como uno desee. Y
que si uno, por ejemplo, quiere conservar o hacer lo que tú dices, conservar el tamaño de 4x4 de la imagen, tiene que hacer lo que llamamos un padding. ¿Listo? Y son operaciones que empiezan a aparecer con las imágenes y en las redes neuronales y son parámetros que uno tiene que programar en la red neuronal. ¿Listo? Ah, bueno, profe, también vamos a ver pues esos números del filtro de dónde salen, pues porque entiendo que cada filtro tiene su función y eso, entonces, para Sí. saber. Los filtros en realidad, Laura, salen del procesamiento digital de señales del siglo pasado. Es decir, muchos matemáticos y muchos físicos empezaron a ensayar filtros y fue ensayo y error también, ¿cierto? Pero entonces se dividieron como en filtros pasa abajo, pasa alto, pasa bandas, luego vienen los filtros que resaltan los bordes, luego vienen así sucesivamente. Pero si me preguntas, profe, ¿de dónde vienen esos filtros? Vienen de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados querían detectar si lo que venía era un barco enemigo o un avión enemigo, y entonces cuando se desarrollaron los radares, que los radares son del año 1940-41, ¿sí? Con los radares fue que se desarrolló toda esta teoría, toda la teoría de convolución. Y entonces empezaron a hacer esto, pero no con imágenes, no con señales en 2 dimensiones, que son las imágenes, sino con señales en una dimensión, que es el sonido. Entonces, lo que se empezó a hacer fue hacer filtrado para ir encontrando qué es lo que realmente, cuál es el objeto que hay. Por ejemplo, los alemanes eran especialistas en submarinos nucleares y la flota más destructiva que tuvo Alemania fue su flota de submarinos. Entonces, los aliados tuvieron que desarrollar toda esta teoría para saber cuándo tenían un submarino cerca a Inglaterra o cerca a una de las costas de ellos. ¿Y cómo lo hacían? Simplemente obtenían la grabación del motor que movía el submarino, ¿cierto? Y empezaron a poner sistemas que hacían esto y que entonces eran capaces de decirle, vea, ese submarino con esta operación de convolución es de este tipo, es un submarino que no es aliado, es alemán, atáquenlo. Entonces todo esto se desarrolló, fue ahí, y fue a través de ensayo y error, Laura. ¿Ok? Muy interesante, profe, muchas gracias. Ok. Muy bien. ¿Por qué el segundo da 0? El segundo píxel. Se realiza la misma operación, profe, del Claro. kernel con los puntos o píxeles que tenemos señalados en la imagen. 0 por 0 da 0, 1 por menos 2 da menos 2, menos 1 por 0 da 0, y 2 por 1 da 2, y eso me da 0. Listo. Entonces, por favor, lo que usted tiene que hacer para entender la convolución es entender este ejemplo que hay en esta página web, que está en esta página web. Ese ejemplo es muy, muy importante porque te va a ir mostrando cómo es que puedes llegar a construir toda esta matriz. Ahora, observen una cosa que no les he enseñado. O bueno, sí se las he dicho, pero ustedes sé que no caen en cuenta de ella porque es la primera vez que ven este tema. Observen que aquí está el primer segmento de convolución. Listo. Entonces, luego yo muevo un espacio y obtengo el segundo segmento de convolución. Listo. Y se supone que aquí debería mover otro espacio, ¿cierto? Entonces, al mover otro espacio, libero, en el primero liberé este,
En el segundo liberé este. Y entonces aquí me queda el espacio de convolución. Perdón, el salto que voy a ir dando, eso se llama el stride. Ese es el stride. Y luego voy a la parte de abajo. En la parte de abajo ya hago un cambio que es diferente. Bueno, esto carga una publicidad. Observen que aquí me bajo uno, luego me bajo otro, luego me bajo otro y así sucesivamente hasta que obtengo la convolución completica. Entonces aquí hay tres elementos que yo quiero resaltar y que voy a molestarles la vida con esto porque si no, no van a entender nada. Primero, el tamaño del kernel, que era lo que le decía a Laura. Listo. Entonces, los kernels más comunes que se utilizan en redes neuronales convolutivas son de 3x3 o de 5x5, dependiendo de la operación que uno necesita, pero pueden ser muchos más grandes. Listo. Kernels muy grandes van a coger muchos detalles, pero obviamente la resolución espacial se reduce y esta operación es muy costosa computacionalmente. Entonces, esta operación, si el kernel es muy grande, va a ser muy difícil de hacer. El stride, este parámetro es importantísimo. El stride es el número de píxeles por los cuales yo muevo el kernel. O sea, el stride fue lo que acabé de hacer. Me muevo en un stride de 1, entonces muevo 1, muevo 1, muevo 1. Pero es posible que yo me pueda mover en 2, stride de 2, entonces salto 2, o un stride de 3 o un stride de lo que quiera. Acuérdense de mi clase pasada que les enseñé con Iron Man que la atención es lo que importa. ¿Se acuerdan de eso? Cuando vimos cómo es que un transformer trabaja. Entonces, aquí vamos a tener también un poco, en el mundo moderno de esto, se utiliza eso que aprendimos de Transformers, de, hey, la atención es lo que importa, entonces, ¿a qué le debo prestar atención en la imagen? Listo. Y el padding quiere decir que uno adiciona un número de columnas o de filas para que la imagen, para que el kernel pues detecte los bordes de la imagen. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que si usted tiene una imagen aquí que es, digamos, este tamaño, los bordes están aquí. Entonces, cuando haces un stride, te empiezas a mover, un stride, por ejemplo, de 2, entonces llega un momento en que te salís de aquí y no vas a detectar este borde, y este borde es importantísimo. Las imágenes son muy importantes por el borde. El borde es el que nos dice a nosotros si tengo un rostro, si tengo 2, si tengo 10, si tengo 20 o 1000. Entonces, se suele hacer lo que yo le decía ahorita a Laura. Se suelen poner ceros, ceros, ceros o un padding aquí, para que esto se llene con ceros, ceros, y entonces este borde sí se pueda detectar en la imagen. Listo. Y hay otra operación que es el max pooling. El max pooling lo vimos en la clase pasada, pero voy a mirar si se acuerdan del max pooling, yo dónde lo tengo. Bueno, no lo voy a buscar todavía. Luego se los voy mostrando para que lo tengan claro. Pero por ahora ya, al menos, hemos aprendido a hacer una primera convolución. Vámonos a un ejemplo con código, porque necesito que empecemos a jugar y a aprender a hacer redes neuronales convolutivas. Entonces les voy a dar el sitio donde está el ejemplo que vamos a trabajar. Aquí se los acabo de mandar por el chat.
carguen por favor ese laboratorio, que es un laboratorio del MIT. Listo. Lo que deben cargar es algo como esto. Vamos a hacer un poquito de código aquí conmigo, porque pues si no esto se va volviendo muy árido, teoría, teoría, y eso es difícil. Entonces lo que deben cargar es esto. Observen que este laboratorio tiene 4 notebooks. Listo. 4 notebooks. Este se llama PT parte 1 MNIST y este es el nombre del notebook. Listo. Este es la parte 2, esa parte 2 es carnuda, la van a hacer para dentro de 15 días, pero por ahora vamos despacio, listo. Porque si me hacen este par de laboratorios, ustedes me van a entender muy bien muchas cosas que yo quiero que entiendan. Profe, ¿y estos dos que tengo aquí qué son? Son los mismos laboratorios, pero trabajados con TensorFlow, no con PyTorch, que es como vamos a trabajar el primer laboratorio. Entonces vamos a ir haciendo esto juntos, porque necesito que la teoría se junte con la práctica y necesito pues que corramos un ejemplo y uno como que, profe, por fin estoy entendiendo. Espérenme, yo conecto este portátil que se está quedando sin batería. Bien. Y enciendo también esta luz porque si no me quedo ciego. Ok. Entonces empecemos con este laboratorio. ¿Todo lo cargaron? Cargado, profe. Cargado, listo. Entonces, a ver qué es lo que vamos a hacer con este laboratorio. Lo primero es decirle run in Google Colab. Es lo que vamos a hacer. Por favor, váyanse a decirle que lo van a correr en Google Colab. Voy a permitir que se pueda correr en Google Colab. Y entonces, voy a explicar como la primera parte de este código. ¿Ok? Entonces, nuestro laboratorio se llama Computer Vision y dice, en la primera parte de este laboratorio, nosotros estaremos construyendo y entrenando una red neuronal convolutiva para clasificación de dígitos escritos a manos del famoso conjunto de datos MNIST. El conjunto de datos MNIST consiste de 60.000 imágenes de entrenamiento y 10.000 imágenes de test. Nuestras clases son los dígitos del 0 al 9. Entonces, primero, carguemos las dependencias y los paquetes que necesitamos para ejecutar este laboratorio. Entonces, aquí vamos a importar Torch. Esto, pues, tenemos que hacerlo porque si no, no vamos a tener lo que necesitamos. Aquí hay algo nuevo que ustedes no han cargado, que es Torch Vision. Listo. Tampoco han cargado Transforms en Torch Vision y utils.data tampoco lo han cargado. Pero aquí lo que vamos a hacer es esta parte. También vamos a utilizar un paquete que utilizan en el curso del MIT que se llama MIT Deep Learning y vamos a importar ese paquete como MDL. Esta otra parte ya la conocen. Creo que de aquí, de pronto, lo que ustedes no entienden es ese paquete TQDM. Se los dejo de tarea para que ustedes miren qué hace TQDM. Ejecuten, por favor, ese código. Listo. Ahora, esto nos dice, bueno, ejecuten el código. Voy a ejecutarlo con ustedes. Ejecutar de todos modos. Me voy a ir con ustedes a hacer esto.
Bueno, eso puede demorar un poquito. A mí, pues no sé qué tanto se demore, pero mientras va ejecutando, voy a explicar la siguiente parte, ¿les parece? Sí, profe, se demora ahí un poquitico. Eso se va a demorar ahí mientras carga lo que necesitamos, preparan los metadatos, hace todo. Entonces resulta que hay una plataforma que se llama Comet. Listo. Entonces, nosotros también deberemos instalar Comet. Listo. Si usted sigue instrucciones de laboratorio 1, usted debería tener ya una cuenta en Comet, ¿cierto? ¿Ustedes la tienen o no la tienen? ¿O es la primera vez que corren esto conmigo? Díganme. Profe, pues es la primera Sí, vez. señor. No, sí. Con el ejercicio anterior lo hicimos. Ok. Entonces, si alguien no tiene Comet, puede crear una cuenta en Comet con el login de la universidad. Listo. Si no, pues lo que hay que hacer aquí bueno, a ver cómo se los explico. Comet es una interfase muy interesante. Voy a Comet. Vamos a ir a Comet. Listo. Aquí aparece Comet de la Federación Colombiana de Fútbol. Listo. Comet es una plataforma muy, muy interesante porque les permite ejecutar modelos y esos modelos los puede uno volverlos a correr las veces que sea y le permite llevar estadísticas de lo que va haciendo, utilizar herramientas científicas. Por ejemplo, si uno escribe un paper sobre esto y uno quiere que su experimento sea repetitivo, entonces uno suele utilizar Comet. ¿Sí? Entonces esto es lo que es Comet. Voy enseguida a dejar de presentar esto un minuto y los que no tengan Comet, pues deberían ver este sitio web que les estoy mostrando aquí de Comet, ¿cierto? Deberían como mirar con detenimiento esto de qué es Comet. Listo. Bueno. Cuando ustedes usen su login de Comet, aquí, ¿cierto? Van a tener una clave que es la clave que ustedes usaron en el laboratorio número 1. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? De que ustedes me carguen esa clave dentro de este código para que su laboratorio se pueda ejecutar dentro de Comet. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Hagámoslo. Ya todos pusieron su clave aquí. La Comet API Key. Sí, señor. Bueno. Ok, les voy a seguir explicando entonces esto. Yo no voy a poner la mía por ahora, pues porque es completamente visible. Aquí lo que hacemos entonces es habilitar la GPU en este ejercicio. La GPU no se puede activar todas las veces porque llega un momento en que Google te puede decir, no, ya, suficiente por hoy con lo que querés. Observen que las GPUs que uno ejecuta se hacen con una cosa que se llama CUDA. ¿Alguien sabe lo que es CUDA? ¿Alguien sabe qué es CUDA? Bueno, CUDA es el lenguaje de NVIDIA en que están hechas o cómo trabajan las GPUs de NVIDIA. Entonces, CUDA
es un lenguaje de programación. Aquí PyTorch automáticamente se conecta con CUDA y es capaz de hablar con la GPU sin mayores problemas, pero antiguamente uno tendría que aprender un poco de CUDA para poder hacer esta parte. Entonces, sigamos con esto. Sigamos con esto. Después de cargar esto, lo que ustedes van a hacer es cargar el dataset MNIST. ¿Listo? Entonces, ese MNIST lo van a convertir a tensores en una escala de 0 a 255, ¿sí? Y para ello van a usar esta función transform y transform.compose, que les va a permitir transformar el dataset de MNIST donde quieren, o pues en una escala que les permita como que sea cómoda. Pregunta para ustedes, 0,255, ¿qué significa aquí? Debe ser la escala de los píxeles de la imagen. Los píxeles, sí. Exacto. 0 es completamente blanco, 255 es oscuro, ¿cierto? Entonces aquí vamos a convertir las imágenes a una escala que nos quede, no esos números tan grandes, sino una escala de 0 a 1, ¿les parece? Bueno. Carguen y dividan el dataset en entrenamiento y test. Hagan esa parte. ¿Listo? Hagan esa partecita. Luego, hacemos el siguiente renglón de trabajo. Vamos a definir que no vamos a cargar completamente todo el dataset para tener todo ese número de neuronas, sino que lo vamos a hacer por una cosa que se llaman batches. ¿Listo? Un batch es un conjunto, un subconjunto dentro de todo el conjunto de imágenes. ¿Listo? Por favor, lleguen hasta la parte de visualizar algunas de las imágenes, listo, con sus etiquetas de entrenamiento. Cuando lleguen ahí, me van a avisar, por favor. ¿Listo? Listo, profe. Ok, compárteme tu escritorio, Mateo. Yo veo que cargaste. Un segundo, profe, ya. Ahí estoy, se ve, ¿cierto? Exacto, perfecto, perfecto. Observen que esos son dígitos escritos a mano por muchas personas alrededor del mundo. Entonces, uno aquí, este 5, uno no sabe si es un 5, esto es un 2, un 4, un 6. Cada imagencita de esas tiene 28 por 28 píxeles. Y esos píxeles, y lo que tiene que hacer nuestra red neuronal es, le damos a comer, la entrenamos, y tiene que detectar qué número le estamos dando en el test. Ok, listo, perfecto, Mateo, dejemos de compartir ahí. Ya tenemos lo que necesitamos. Ok. Sigo con mi explicación, son las 6:12, descansamos hasta las... No, vámonos hasta las 15 y descansamos hasta las 25. Entonces sigamos con esto, porque aquí quiero que lleguemos a algo importante. Esta imagen les va a enseñar muchas cosas a ustedes. ¿Qué cosas nos enseña, profesor? Entonces vamos a ver. Observen que, ¿cuántos cuadritos? Esta es una pregunta interesante para ustedes. Interesante. Dejémoslo ahí en verde. Bolígrafo. ¿Cuántas, esta matriz,
¿Qué tamaño tiene esta fila y qué tamaño tiene esta columna? Díganme. Debería ser 28. 28 por 28, de acuerdo a lo que vimos. Listo. Ahora, 28 por 28 me dice que yo tengo 784 píxeles en total, ¿cierto? Estamos, creo que ese es el número que da eso. Entonces, ¿qué pasa? Observen que aquí tengo una neurona, aquí tengo otra neurona, otra neurona, otra neurona, otra neurona, otra neurona, hasta 784 neuronas. Es decir, jóvenes, que cuando uno entra a una imagen, a una red neuronal, tiene que entrar, la primera capa tiene que tener el número de píxeles que hay en la imagen. Entonces, ¿se imaginan el tamaño que tiene esa primera capa? En este caso son 784. Listo. Observen algo que para uno es como una pregunta en las redes neuronales convolutivas, pero se los voy a explicar. Entonces, capa número 1, la capa número 1 va de acuerdo al número de píxeles que tengo, no tiene funciones de activación, eso no tiene nada. Esta capa va densamente conectada y observen que por alguna razón esta capa por aquí se vuelve de 128 neuronas. Profe, ¿cómo así? Venga. Ey, barájemela despacio, profesor. ¿Cómo así? Que yo arranco en una red neuronal convolutiva con 784 neuronas y por aquí tengo 128 y por aquí puedo tener 64 y por aquí puedo tener, si uno sigue aquí, si uno sigue así, uno podría hasta estrangular esto a una o dos neuronas. Estrangular significa llevar esto a una o dos neuronas y luego sigue otra red neuronal aquí. Después de que yo vuelva todo esto otra vez píxeles, ¿esto a qué red neuronal entra aquí? Ya lo dije al inicio de la clase. Conocida por ustedes. Díganme. Entra una función softmax, profe. Sí, pero ¿qué red neuronal es la que me hace distinguir entre perro, caballo, gato, vaca o entre el número 0, el 1, el 2, el 3 hasta el 9? Clasificación. Clasificación. Es decir, ustedes lo primero que tienen que entender en esta parte es que en realidad una red neuronal convolutiva se forma de dos partes. Se forma de, cambió el color a rojo, se forma de una parte que es ese conjunto de operaciones que llamo convolución, pooling, padding, etcétera, todo esto, y de que aquí vuelvo a aplanar eso y entra a un segmento que es una red neuronal de clasificación. Y que las redes neuronales de clasificación utilizan una función que la vamos a llamar la softmax para poder detectar los números del 0 hasta el 9. Importantísimo que entiendan eso, ¿ok? Y en esta y en la siguiente clase, y de pronto pues nos demoramos un poquito más, aquí es donde están los huevos del avestruz, en esta parte, en entender qué es lo que pasa con la convolución y qué es lo que yo hago con una red neuronal convolutiva. Ok. 6:17, nos vemos a las 27 para que ya terminemos y sigamos mirando esta parte, ¿les parece? Listo, profe, gracias. Bien.
Bien, vamos a terminar nuestra última parte, nuestro último pomodoro, 6:28. Vamos a trabajar 12, 13 minutos, 15 minuticos. Entonces, sigamos con esto porque vamos a ir aprendiendo. Aprender haciendo es muy interesante en la vida. Entonces, empezamos con la segunda parte. Vamos a hacer una red neuronal para clasificación de estos dígitos, ¿cierto? Esta red neuronal va a ser muy curioso. Ustedes van a ver cómo una solución muy simple nos va a llevar a algo muy poderoso. Entonces, lo primero es que hay que hacer dos cosas que yo expliqué ahora. Lo primero que hay que hacer es, estas imágenes hay que volverlas planas. O sea, los píxeles hay que aplanar esto. Entonces hay una opción dentro de PyTorch que se llama, es un método que se llama nn.aplanar, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que hacer uso de este método para poder lograr que todas sus imágenes de entrenamiento que toda este arreglo de 28 por 28 se vuelva un solo vector columna. Esto convierte esto en un vector columna de 784 elementos. Listo. Lo primero a hacer es eso. Lo segundo es, esta red neuronal va a estar densamente conectada a una capa, va a tener 128 neuronas, y a otra capa va a tener, también pueden ser las 128 neuronas como tal. Entonces, estas neuronas de aquí, estas que reciben, ¿tienen función de activación o no tienen función? Pregunta pues, que sé que tienen la respuesta. ¿Tienen o no tienen? No, señor. No tienen. No, Ahora, no tiene. exacto. Ahora, en esta capa hay que poner una función de activación. Listo. ¿Cuál es la función de activación que les he recomendado yo que pongan en esta capa? Relu. Relu, exactamente. Relu es la mamá de los pollitos en esta parte de redes neuronales convolutivas. Entonces aquí tenemos que usar una Relu. Entonces ya sabemos dos cosas, que hay que usar una Relu ahí. Y luego, aquí debe haber una salida que me permita saber si esos dígitos van del 0 al 9. Entonces aquí debo poner algo de clasificación y ustedes ya saben aquí cuál es la función que hay que poner, ¿cierto? Una softmax. Softmax. Esa va a ser la función que ustedes tienen que poner aquí. Ok. Sigamos, entonces. Nuestro ejemplo dice que debemos hacer esto. Dice, para definir la arquitectura, primero debemos conectar completamente las redes neuronales o la red neuronal. Una vez hagamos esto, debemos usar TorchNN, el módulo TorchNN, definiendo el método secuencial, ¿cierto? NN sequential. Ustedes pueden leer un poquito más alrededor de él. Uno en los notebooks hay una opción para leer ahí esa ayuda. ¿Cuál es? ¿Alguno la ha visto, la ha usado? Díganme. Pueden hacer esto, abrir vínculo en una nueva ventana y mirar, bueno, qué es NN como tal, pero hay una opción que le permite a uno aquí mirar la ayuda.
¿La saben o no la saben? Help. ¿Cómo? ¿Es help? Help. Entonces, ¿cómo la usa uno? Dígame. No me acuerdo bien, pero era algo con help, con ayuda en inglés. Bueno, traten de mirar cómo lo hacen. No se los voy a decir. Entonces hay otro método que es NN-flatten. ¿Listo? Que ya les dije qué es lo que vamos a hacer. Entonces observen que aquí definimos una función. La función la vamos a llamar construir el modelo completamente conectado, o sea, esa FS significa Full Connected Model, y el modelo completamente conectado va a hacer uso de NN sequential. Entonces aquí vamos a definir primero, definimos la capa que me hace toda la parte ¿de qué? De dividirme las imágenes de 28 por 28 en un solo vector columna. Por favor, lean qué hace NN-flatten. Eso es importante para que entiendan un poco de PyTorch y para que se vayan metiendo en este mundo. Ahora dice, para hacer, defina la función de activación de la primera capa, ¿cierto? Completamente conectada. O sea, de la capa que vimos. Aquí ya les dije cuál debe ser, ¿cierto? Entonces ustedes aquí deben definir cuál es la bendita función de activación. Y aquí deben definir la segunda capa de salida con las probabilidades de clasificación. Miren lo curioso de este ejemplo. Parece ser que con una sola capa de 128 neuronas, nosotros somos capaces de clasificar esos números escritos a mano. Es increíble que con ese número uno pueda hacer esto. Listo. Deben notar que para poder actualizar el modelo más tarde, usted podrá necesitar volver a correr las celdas para reinicializar el modelo. Eso significa que al final tienen que volver a correr esto. Listo. Vamos a mirar entonces qué es lo que hemos creado. Una primera capa que se llama NN-flatten, que transforma el formato de las imágenes de 28 por 28 a un arreglo de una dimensión de 784 píxeles. Interesantísimo, qué bacanería. Usted puede pensar en esta capa como un vector columna sin stacking de píxeles en esta imagen y alineados entre ellos. Listo. Bueno, después de esta capa, la red consiste de dos secuencias de NN layers lineales que están completamente conectadas. La primera capa tiene 128 neuronas, la segunda deberá tener como mínimo las que usted necesite para poder encontrar la probabilidad de un número y de manera tal que la probabilidad le dé 1. Esto ya les da la clave de qué es lo que necesitan hacer. Cada nodo contiene un score que indica la probabilidad de la imagen del dígito que usted le esté dando. Esto define un modelo completamente conectado. Listo. Entonces, la tarea que ustedes deben hacer para su próxima clase es hacer esta parte, pensar cómo la hacen. Ya les di la clave de cómo lo hacen. Y ahora vamos a hacer unas subclases. Vamos a definir una clase que se llama el modelo completamente conectado. Definimos una superclase y aquí vamos a hacer el trabajo de hacer la primera corrida, el forward pass para ese modelo y luego lo vamos a mandar a la GPU. ¿Listo?
tenemos que definir una función de pérdida, tenemos que definir un optimizador, y aquí lo que vamos a usar es un descenso del gradiente estocástico con una learning rate, una razón de aprendizaje de 0.1, listo. Entonces la idea es que experimentemos con estas dos partes. Eso es lo que necesito que hagan para el día miércoles, que hagan esa última parte. Bien, pero antes de eso, nos quedan 5 minutos. Voy a hacer en 5 minutos algo que quiero mostrar. Estos laboratorios del MIT son una cosa muy poderosa. ¿Sí? Ustedes están usando laboratorios de un curso que se dictó apenas ahora en enero en el MIT. Listo. Entonces aquí quiero mostrar algo que necesito trabajar con ustedes en los próximos minutos. Y es esto. Quiero que vamos entendiendo cositas. Cositas y cositas. Entonces activo el lápiz y lo vamos a poner en rojo. Entonces observen, jóvenes. Tengo la imagen de una cebra, ¿cierto? Esta es la entrada. Ya vimos que, por ejemplo, para los números es una matriz de 28 por 28. Y defino un kernel. Y entonces empiezo a hacer la convolución para obtener aquí unos valores de kernel. ¿Qué es esta capa? Es una capa de convolución que va a tener una función de activación que se llama ReLU. En general es ReLU. Luego viene un proceso que se llama el pooling. Profe, ¿qué es el pooling? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? El pooling. Y profe, ¿cómo así que vuelves y utilizas pooling en una red neuronal convolutiva? ¿Cierto? Entonces acuérdense del artículo o de lo que vimos en la clase con Ironman. Hay que tomar lo realmente importante para ahorrar capacidad de cómputo. ¿Qué es lo realmente importante? Ustedes tienen una imagen que tiene, digamos, el valor 1, 8, ¿cierto? 7, 6, 4, 0, 1, 2, 5, 1, 100, 7, y me faltan 4 valores, digamos 1, 1, 3 y 1. Profe, ¿qué es el pooling? Es sencillamente agrupar estos señores de esta manera. Tengo estos píxeles aquí. Listo. Tengo estos otros píxeles aquí. Estos otros. Tengo estos otros acá. Pongámoslo en negro. Y tengo estos últimos aquí que los voy a poner otra vez en azul. Díganme una cosa, jóvenes. Si la atención es lo que realmente importa, ¿cuál es el píxel más importante de este grupo de 4? El 8. El 8. El 8. Entonces el pooling significa que vas a prestarle atención a lo más importante de ese grupo, que es el 8. En la siguiente, ¿cuál es el más importante? El 7. El 7. En el siguiente, 3. no. Aquí esto es un 3 o un 5, un 5.
sino que me quemó el Ah, escrito. creí que eran 3. Sí, te equivocaste porque yo lo puse mal. Y en este, El 100. el 100. Entonces el pooling consiste justamente en eso que yo les digo, es realmente prestarle atención a lo que es más importante. Ya vimos que en los Transformers uno hacía una operación que era query por key T sobre un factor de escala. ¿Se acuerdan del factor de escala? ¿Sí? Y esto en general se multiplicaba por un value que uno le daba y esto me decía que debía uno prestarle atención. O sea, en los Transformers era una operación que se llamaba el producto punto entre estas cantidades. Aquí en las imágenes, en las redes neuronales convolutivas, es el pooling. El pooling es el que hace que yo empiece a reducir esto. Pero ojo con esto. Miren que el tamaño de la imagen se va reduciendo, la convolución va reduciéndose, pero esto se va engordando. ¿Se dan cuenta? O sea, esto va convirtiéndose en un stacking. En un stacking. Esto es un arreglo que va guardando la información de los casos pasados. Es un stacking. Estoy aquí, aunque reduzco el tamaño, esto va haciendo un stacking. Entonces aquí todavía tenemos una duda, profe, ¿qué es el stacking? Listo. Luego observen lo que pasa. Todo este stacking lo volvemos a convertir en una capa plana. Y de aquí para acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Esta parte qué es? Esta parte. La red neuronal. ¿La red neuronal de qué tipo? Clasificación. 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 Y aquí está la distribución probabilística, que va a estar dada por el CCE o el BCE. Y aquí lo que hace esta red neuronal en la primera parte es todo lo que denominamos la extracción de características. Entonces, una red neuronal convolutiva en realidad es un conjunto o la suma de dos redes, una red para clasificación y una red que hace la extracción de las características más importantes de la imagen. La pregunta es, profe, ¿y cuáles son las características más importantes de una imagen? No se los he dicho y todavía no lo sabemos y todavía nos falta trabajar un poco para hacer esa parte. Bueno, yo creo que esta clase estuvo muy buena hasta aquí. Creo que antes de las 5 no entendían lo que era una red neuronal convolutiva, yo creo que ya sí la tienen más clara. Marcela, dale, pregúntame. Gracias, profe. En la selección de los números allá de la imagen, cuando decías como en cada rectángulo cuál era el más importante, habíamos dicho en una clase pasada que era donde hubiera más contraste. ¿Sí? ¿Es eso mismo? Sí. Eso, ahí cuando estamos seleccionando el 8, el 7. En realidad no es más contraste, no es eso. En realidad es que cuando tú tienes una imagen completamente blanca, no tienes imagen. Ajá. Pero cuando los píxeles empiezan a subir hasta el 255, tienes puntos muy oscuros. Si todas fueran 255, estamos jodidos. Tampoco tengo imagen, ¿no? Todo negro. Pero en realidad, en la práctica, las imágenes son esa combinación de escalas de grises. Ahora, en la próxima clase vamos a complicar aún más esto, porque vamos a poner imágenes ya con 3 canales, RGB, entonces se complica más, pero el principio es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Elegir de un grupo el mayor, de un grupo el mayor. El mayor. ¿Qué sería el color más fuerte en ese conjunto? En principio sí, sería el color más fuerte. Sería el que crea el contraste. ¿Listo? Gracias, profe, sí. Bueno, alguien más iba a preguntar, Flor Yurani.
Profe, entonces cada convolución es una capa de neuronas. Sí, cada convolución es una capa de neuronas, pero esas neuronas se van reduciendo. Si aquí empezaste con 784, como en el ejemplo anterior, luego vas a pasar a 128, luego puedes pasar a 64, luego puedes pasar a 32, podrían ser menos, no necesariamente son números potencias de 2. Generalmente se usan potencias de 2, pues porque estamos hablando en términos de bits. Entonces, pero luego cuando ya llegas y haces el stacking completo aquí, porque vas guardando las características más importantes, aplanas y ya esta parte sí no es convolutiva. Ya no es convolutiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a armar la imagen de, digamos, de tu hermanita o tu hermano, y eres una red neuronal. Entonces, lo primero que uno mira es ciertos bordes que definen a la persona, ¿cierto? Si tú miras mi imagen en esta clase, atrás tengo libros, tengo una cantidad de cosas, pero los bordes son los que definen mi rostro. Entonces esos bordes son muy importantes. Entonces hay que empezar a hacer un filtro que me haga bordes. Guardo bordes. Ahora sigue la otra parte y es, a ver, todas las personas tenemos dos ojos, entonces debe haber un filtro que sea capaz de almacenar información de que ahí hay dos cuencas con dos ojos, una boca, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí ya el asunto es empezar a usar los filtros que realmente necesitamos, o sea, ¿qué filtro necesito aquí? ¿Qué filtro necesito aquí? ¿Qué filtro necesito acá? Y así sucesivamente. ¿Listo? Profe, pero ¿es el filtro sobre el filtro o todos los filtros son de la imagen original? No, cada capa tiene un filtro específico para poder detectar una característica de la imagen. Original. Los filtros son diferentes. Ah, listo, profe. ¿Listo? Son diferentes. Laura iba a preguntar algo. Ah, sí, profe, no, era para confirmar pues, si la tarea de lo de clasificación y regresión de la página de TensorFlow, si eso era para el miércoles. Sí, para este miércoles la deben hacer. Ah, bueno, profe, gracias. Y tenemos una que es un laboratorio 1, yo no lo he puesto. Sí, también. Pues sí, el de la sinfonía. Sí. ¿Ese dónde se va a montar? No, yo les abro abro los dos quizzes y montan ahí los notebooks, la solución de cada uno. ¿Listo? Bueno, Eder, ibas a preguntar algo. Sí, profe, con respecto a la matriz donde se está aplicando el pooling, en el primer rectángulo de arriba, por ejemplo, si tuviéramos dos valores máximos iguales con el mismo valor, ¿qué sucede? ¿Cómo sabemos cuál elegir? Esa es una buena pregunta. Mira que aquí estás juntando 4 píxeles y aquí estás juntando 4, ¿cierto? Si, por ejemplo, este 7 fuese igual a este 7 aquí, y entonces tú dices cuál de los dos elijo. El criterio tiene que ver con la posición de estos dos. Si la posición de estos dos, si el pooling que existe de este queda aquí, debes elegir el más alejado. ¿Ok? Listo, profe. Ok, es eso. Es eso. Bueno, yo creo que terminamos por el día de hoy. Nos fue muy bien. Yo voy a gestionar la grabación y le voy a decir que la detenemos. Chao, señora grabación.